Fíjate en el nuevo sistema de filtros de la serie Nano X de KF Concept. Cuando crees que esta marca no te puede sorprender más, se sacan de la manga un sistema portafiltros capaz de competir directamente con las marcas más top del mercado. Mi nombre es Luis Miguel Azorín y te doy la bienvenida a Natural Portraits, el canal de YouTube dedicado a la fotografía natural en su sentido más amplio. Esta semana vamos a analizar en profundidad el nuevo sistema Nano X de KF Concept, el nuevo sistema para filtros cuadrados y para filtros drop-in de KF Concept que pretende desbancar en relación calidad-precio a las marcas más top en fotografía con filtros. Si no sabes muy bien de qué va todo esto de la fotografía con filtros y te apetece introducirte de forma totalmente gratuita, dentro de la Academia Natural Portraits tienes el curso gratuito Fotografía Natural Primeros Pasos. Un curso que incluye un módulo completo dedicado a la fotografía de paisaje y a la fotografía con filtros. Y como digo, totalmente gratuito. Bien, nuevo sistema Nano X de KF Concept. La verdad es que esta marca cada vez se lo trabaja más, se le ocurra más con la presentación de sus productos. Si pedimos cualquiera de los sistemas Nano X que KF Concept tiene a la venta, vamos a recibir en casa algo muy parecido a esto. De hecho, este es el sistema más básico, el que incluye el filtro polarizador redondo, filtro polarizador giratorio y un filtro cuadrado de densidad neutra de 10 pasos, un ND1000. Si abrimos el estuche nos encontraremos con el resto de la presentación de este producto. Aquí tenemos, por un lado, el portafiltros, del cual vamos a hablar en detalle ahora en un rato, y vamos a hablar directamente sobre los nuevos filtros Nano X, porque como vas a ver, traen una particularidad. Los filtros vienen dentro de este envase de polipiel, dentro de este estuche de polipiel, y si sacamos el filtro, vamos a ver la primera de las características de estos filtros Nano X, y es que vienen en un marco de plástico que lo que nos va a permitir este marco de plástico es poder manipular el filtro a través de estas pestañas que tenemos en la parte superior y en la parte inferior, de forma que no tengamos que tocar el filtro con nuestros dedos, algo que resulta realmente muy cómodo. Y otro de los aspectos más interesantes de este sistema portafiltros, que es el filtro polarizador giratorio, el filtro polarizador redondo. ¿Cómo funciona el filtro polarizador de este sistema portafiltros? Pues si cogemos el portafiltros, lo primero que vamos a detectar es que tenemos aquí una palanquita que si le estiramos, en realidad lo que tenemos es una barrera de luz. Básicamente aquí es donde vamos a introducir el filtro polarizador, pero que si no necesitásemos utilizar filtro polarizador, simplemente la tendríamos cerrada y actuaría como barrera de luz para no tener ningún tipo de luz parásita por esa parte. ¿Cómo utilizamos el filtro polarizador? Pues muy sencillo, simplemente levantamos la barrera de luz e introducimos el filtro polarizador en el hueco. De forma que cuando cerramos la barrera de luz, el filtro polarizador queda en su interior y a través de la ruedecita que tenemos en este lado, podemos girarlo y de esta manera polarizar la dirección de la luz. Realmente se trata del sistema de filtros drop-in que están utilizando muchas otras marcas del mercado, algunas de ellas muy top como AIDA, con su sistema M10. ¿Y para utilizar los filtros cuadrados? Pues tan sencillo como coger el filtro por la pestañita para no tenerlo que manipular con nuestros dedos y deslizarlo por alguna de las ranuras que tiene para ello. Bien, pero ¿qué ocurre si además de los filtros Nano X dispusiésemos de otros filtros de cristal normales? Por aquí tengo yo un filtro de cristal, un KF Concept también de 10 pasos, de la serie básica. ¿Y qué nos encontramos?
Bueno, pues que si intentamos utilizar otro tipo de filtros en este sistema portafiltros, vemos que el sistema portafiltros le queda grande. Los filtros directamente no podemos ni siquiera deslizarlos porque el sistema portafiltros es mucho más grande, a pesar de estar concebido para filtros de 10×10. Básicamente lo que entiendo que hará KF Concept será proporcionar estos marcos de plástico para que nosotros podamos montar dentro de ellos nuestros propios filtros cuadrados y de esta manera poder utilizarlos con este nuevo sistema Nano X. Y bien, revisado ya lo que nos encontraríamos dentro de nuestro kit Nano X cuando lo pidamos y más o menos cómo funciona todo, lo que tenemos que hacer ahora es probarlo en una situación práctica. Pues finalmente, sesión pasada por agua. Esto creo que nunca lo he dicho en el canal, pero cuando tenemos previsión de lluvia inminente o lluvia durante nuestra sesión de fotografía de paisaje es cuando solemos tener los cielos más expresivos. Aunque eso sí, vamos a tener que llevar cuidado con los equipos. Y bien, mis conclusiones acerca de este nuevo sistema portafiltros Nano X. Me he encontrado con un sistema portafiltros que me ha sorprendido, la verdad, mucho, porque creo que compite realmente con las marcas y las gamas más altas que podemos encontrar en el mercado, con un sistema portafiltros avanzado, con un polarizador que funciona muy bien, como habéis visto, y con unos filtros cuadrados muy adaptados a lo que encontramos hoy en día en el mercado, con estos marcos que hace que sean súper cómodos de poner y de retirar. Hasta el momento no he visto en la página de KF Concept que podamos comprar estos marcos sueltos para poder adaptar otros filtros cuadrados o rectangulares que tengamos por casa. Aunque estoy convencido de que lo van a sacar en breve porque si no este sistema Nano X perdería por completo su versatilidad. Habrá que esperar un poco a ver si mueven ficha. ¿Y a ti? ¿Qué te ha parecido este nuevo sistema de filtros? Como siempre tienes los comentarios a tu disposición. Y amigos, hasta aquí llega un domingo más el vídeo de Natural Portraits. Te recuerdo que somos apasionados por la fotografía natural en su sentido más amplio. Si te ves identificado y todavía no estás suscrito, hazlo ya mismo. No olvides activar la campanita. Nos vemos de nuevo la próxima semana con más fotografía y naturaleza. ¿Dónde? Aquí, en Natural Portraits. Adiós.